Seguimos con un montón de lluvias y lluvias fuertes, entonces platíquenos cómo les ha ido. Para los que no son de Ciudad de México, ¿cuál es el clima por allá? ¿Qué han hecho esta semana? ¿Qué expectativas tienen de esta sesión donde platicaremos un poquito de esta certificación del PMI? Así que cuéntenos, esperamos por chat. Por ahí Dani nos dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches Dani. Javier, buenas noches desde CDMX. Enrique dice, tenemos problemas para empezar. Enrique, ¿te refieres a algún problema en específico? Edwin, saludos desde Ciudad de México. Edwin, entonces ya estás de regreso, ¿cómo estás? Juan Carlos Zavala, buenas noches desde casa, qué bueno que puedan estar en casita. Zoila, buenas noches desde Ciudad de México. Creo que hoy sí, mayoritariamente somos Team Ciudad de México. Sí. Eduardo Sánchez, Ciudad de México, muy bien. Así que muchísimas gracias por conectarse. Esperamos solo un minuto más y empezamos. Claudia desde Ciudad de México. Marcelo ya rompió el cero. Saludos desde Monterrey. Marcelo, muchas gracias por conectarte. Maricruz, saludos desde el Estado de México. Muy bien, ya se va compensando esto. Y bueno, mis personas de Latam que ahora están en Ciudad de México, pero ¿hay alguna otra persona de Latam? Ahora que Edwin ya lo tenemos de regreso por acá. Juan Ignacio, saludos desde Querétaro. Muchísimas gracias por estar aquí. Em, pues bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema en específico que se había quedado pendiente de la última vez que hablamos de certificaciones, pero le cedo la palabra a José Luis y ahorita estoy con ustedes. Creo que sí, gracias Alexandra. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy José Luis. Voy a estar por acá en la sesión con ustedes y hoy pues les voy a presentar, si bien ya conocen a Alexandra, pero aquellos que estén por acá y que sean nuevos y que no la conozcan, les presento a Alexandra. Ella es licenciada en informática por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganadora de la medalla Universitario Gavino Barreda y maestra en informática administrativa con especialidad en administración de servicios de tecnología por UNAM, ganadora de la medalla Mérito Universitario Alonso Caso, doctorante en los doctorados de Cultura en Derechos Humanos y Educación. Como podrán ver, Alexandra tiene una amplia experiencia en lo que es administración de proyectos con certificaciones como PMI, PMP, arquitectura empresarial, Scrum Master, Product Owner, Scrum Developer, Test Manager, Test Analyst, entre otras. Entonces, por acá nos va a estar compartiendo lo que es esta nueva certificación que tiene el PMI. Siéntanse con toda la confianza en el momento de que tengan dudas, levanten su mano para sacarles el micrófono y que ustedes lo puedan preguntar. Estamos en la misma canal de comunicación, ¿va? Alexandra, Gracias, José Luis. Gracias por esta presentación. Y pues bueno, sin más preámbulos, permítanme compartir la pantalla y si me confirmas cuando la vean, por favor. ¿La ven? está cargando. Listo, ya se ve. Se ve Perfecto. no lo tienes en presentación. Ya la puse en presentación. ¿Ya la verán así? Listo. Súper, muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy, como les comentaba, la última vez que tuvimos este tipo de webinars hablando de las certificaciones del PMI, acordamos que habría unos webinars posteriores con o haciendo foco a las nuevas certificaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy, la certificación que nos tiene convocados aquí es la certificación que tiene que ver con inteligencia artificial, que como ustedes saben es la CPMAI versión 7. Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy es que podamos conocer qué es la certificación, que podamos entender un poco cuál es su relevancia para nosotros como administradores de proyectos, comentarles algunos de los beneficios que esta certificación tiene, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, y bueno, repasar un poco en detalle y sobre todo creo que ahí es donde pueden surgir más dudas cómo obtenerla, cuál es el procedimiento, dónde tenemos que hacer todos los trámites. Entonces, ese es el objetivo de la sesión de hoy. Y bueno, en cada slide les traté de poner un dato curioso de la certificación. En algunas de ellas me detendré a que los leamos, en otros queda ahí para que ustedes lo tomen. Pero bueno, algo a destacar, por ejemplo, es que esta certificación es la primera certificación a nivel mundial que es exclusiva para la gestión de proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas otras certificaciones, por supuesto, que tienen que ver con inteligencia artificial, pero realmente esta es la única que tiene como ese lazo y vamos a ver cómo el PMI logró ese lazo entre inteligencia artificial y propiamente la administración de proyectos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la agenda que vamos a manejar el día de hoy? Bueno, habrá una breve introducción, que es la que estamos haciendo, después dar un contexto de la IA,
qué es la certificación, cuál es su estructura y la metodología que maneja. Y aquí, como dijo José Luis, siéntanse en total libertad de alzar la manita o simplemente encender su micrófono y contestamos las dudas que sean necesarias. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo obtenerla? Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, entonces, sin más preámbulos, pues bueno, ¿qué, qué podemos entender que es el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos? Aquí realmente puse 4 bullets, pero nosotros sabemos que el impacto pues es muchísimo mayor, ¿no? Sabemos que la IA está transformando todas las industrias y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis. Hemos hablado de esto en otros foros, sé que ustedes seguramente ya asistieron a muchos otros webinars, pero bueno, cabe destacar que la IA no es algo nuevo, la IA tiene una presencia y una historia larga, la podemos hablar desde Alan Turing, entonces lo único que está cambiando es que se está domesticando el uso de la inteligencia artificial, ¿no? De tal manera que antes personas que no tendríamos acceso a ella ya la tenemos y se han gestionado nuevas maneras de inteligencia artificial con lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque si somos muy pragmáticos, pues bueno, la inteligencia artificial ya tiene muchísimos años, ¿no? Lo que estamos hablando ahora es como esta incorporación de las nuevas inteligencias artificiales o las inteligencias artificiales generativas. Importante, pues bueno, antes había proyectos que si no eran tecnológicos, si no tenían como este toque informático, muy probablemente estaban aislados de tener que trabajar con modelos de datos o con cierto tipo de tecnologías, pero la realidad es que ahora todos los proyectos en mayor o menor medida incluyen datos, incluyen algoritmos, e incluyen modelos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros como project manager es necesario y y yo diría que indispensable que conozcamos al menos lo básico de estos conceptos. Sé que nosotros, y esa es como la gran ventaja o una de las cosas que a mí me gustan mucho de nuestra profesión, es que podemos tener diferentes backgrounds, ¿no? Hay gente que viene de tecnología, es mi caso, pero hay personas que tienen otro tipo de estudios. Sin embargo, creo que no importando de qué contexto provengamos, es bien importante conocer al menos los fundamentos de estos conceptos, ¿no? Teniendo en cuenta que la realidad actual, esta es la realidad actual, pues bueno, necesitamos nuevas habilidades para poder entonces gestionar los proyectos con este tipo de características. Y entonces el rol del PM estaría evolucionando de ser un puente entre negocio y tecnología, ¿no? Importante, si tuvieron la oportunidad de leer las últimas publicaciones del PMI, en alguna de ellas nos dice que para el 2030 la inteligencia artificial afectará directamente la forma en que se gestionan proyectos, siendo considerada una de las 10 habilidades clave para project managers. Yo les invito a que cada año, si pueden, y sobre todo para los que son miembros, puedan leer el pulso de la profesión que publica el PMI, porque ahí nos da una visión pues holística de qué está pasando con la profesión, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, si bien antes se hacía mención de algunas tecnologías muy específicas que apoyaban al project management, ahora tal cual lo describe como inteligencia artificial y entra dentro de estas 10 habilidades clave, ¿no? Obviamente acompañada de ciertos power skills. Ustedes conocen perfectamente el triángulo de talento, que está conformado por power skills, los ways of working, el business acumen, pero, o sea, lo que quiero que tengamos en mente es que es algo que se está generalizando, ¿no? Entonces es importante que conozcamos de ello. Ahora, ¿qué es la certificación? ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa? Etcétera. Bueno, ¿qué significa CPMIA? Cognitive Project Management for Artificial Intelligence. Ese literalmente es el acrónimo del nombre de la certificación e inicialmente fue una certificación desarrollada por Cognilítica. De hecho, para aquellos que están siempre a vanguardia de tomar sus certificaciones, recordarán que en un inicio, la primera versión que salió de esta certificación se hacía directamente en la página de Cognilítica. Hablaba de un partnership con el PMI, pero era más de su lado, ¿no? O sea, como que no la teníamos tanto dentro del PMI. Y bueno, Cognilítica, pues es una asociación, ahorita la vamos a ver, que se dedica a varias cosas, entre ellas la inteligencia artificial, ¿no? Es una certificación que tiene un enfoque práctico y estructurado y se centra en proyectos que tienen relación con la inteligencia artificial. Ahora, la gran ventaja para nosotros Project Managers es que la certificación está alineada con el PMI, con CRISP-DM, que ahorita vamos a ver qué es, y con la gestión de datos. Entonces, digamos que es la conjunción de dos mundos
para permitirnos a nosotros como project managers hacer mejor nuestro trabajo en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial. Eh, Van a ver en los datos curiosos que siempre, bueno, no siempre, pero en algunos de ellos menciona, es la primera vez, primera incorporación. Y sí, la verdad es que esta certificación es bastante vanguardista y, por ejemplo, podemos decir que esta versión 7 incorpora por primera vez directrices formales sobre ética y sesgos en IA. Para aquellos que están un poquito más metidos en el tema de la inteligencia artificial, se habla mucho de que los sesgos o cómo manejar los sesgos que induce la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el pensar que si la inteligencia artificial está programada por un hombre, muy seguramente tiene sesgos de género, ¿no? Cuando buscamos algo en la inteligencia general generativa. O bien, dependiendo del tipo de persona que la está programando, si es personas, digo, sin entrar en mayor detalle, si son personas blancas, de cierta edad, si son personas de cierto estrato económico, etcétera. Entonces, la certificación incluso maneja este tema, ¿no? O sea, cómo abordar la inteligencia artificial también desde una perspectiva ética y tratar de minimizar o, porque no se puede eliminar, pero minimizar en los resultados los sesgos que por sí misma induce la inteligencia artificial. Digo, ese es otro tema, pero en general ese es el significado. Ahora, ¿qué es Cognilítica, no? Porque dice que esta certificación la dio Cognilítica, yo les decía que a un principio estaba más de la manita de Cognilítica. Bueno, Cognilítica es una firma de análisis y capacitación especializada en inteligencia artificial. Está fundada en los Estados Unidos y principalmente es enfocada a empresas y a gobiernos. O sea, no nació con la finalidad de estar enfocada a personas, es más su enfoque en empresas y gobiernos. Y ellos desarrollaron una metodología que se llama CPM AI, es propia de Cognilítica, ¿no? Donde ellos tratan de promover prácticas responsables y estructuradas de inteligencia artificial. De hecho, una recomendación, Cognilítica es reconocido por un podcast que ellos tienen que se llama Inteligencia Artificial Hoy, ¿no? AI Today. Si lo quieren buscar, está muy padre, tienen los capítulos completos, lo pueden incluso descargar y nos da una muy buena noción de cómo se está moviendo la inteligencia artificial allá afuera. Ahorita todavía no me estoy metiendo en proyectos, estoy hablando de una inteligencia artificial en general. Entonces, Cognilítica es la organización que primero difunde esta certificación y bueno, ellos son desarrolladores de la metodología CPM AI que vamos a revisar porque es importante. ¿Ok? Ahora, otro concepto que vamos a estar viendo durante el webinar o el contenido de esta presentación es CRISP-DM. CRISP-DM es un estándar y es el acrónimo de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Entonces, ¿qué nos dice? Es un modelo estándar de procesos para proyectos de minería de datos, o al menos así nació. Y es una metodología que se compone de 6 fases que son claves para aplicar a proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos. De hecho, es el estándar más utilizado en ciencia de datos. Insisto, aquí todavía no me meto al project management, es como un overview general. Y el CPMI se basa en esta metodología de 6 fases como su eje estructural para promover qué prácticas deberíamos de estar siguiendo para este tipo de proyectos. Entonces, este modelo o este estándar, si lo quieren ver así, es como el conjunto de mejores prácticas de qué deberían de estar haciendo las personas que están involucrados en proyectos de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, con todo esto, ¿qué sería perdón, qué sería la certificación CPM AI? Bueno, el acrónimo es por Cognitive Project Management for Inteligencia Artificial, for Artificial Intelligence, ¿ok? Y es un marco metodológico que fue desarrollado por Cognilítica, o sea, es como un hijito de Cognilítica y combina, que aquí es la parte más interesante, combina los principios o las mejores prácticas que nosotros como PMs asociados al PMI ya conocemos con la metodología que hablábamos hace un momento, que es la CRISP-DM. Entonces, aquí se hace la fusión de cómo entra el Project Manager o qué tendría que estar haciendo el Project Manager en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial. De tal suerte entonces que esta certificación nos ofrece una estructura, nos ofrece gobernanza y orientación práctica para proyectos de inteligencia artificial. Algo muy interesante es que la certificación sí está basada en casos prácticos reales. Mientras ustedes van avanzando en la certificación,
Muchos de los módulos incluyen ejemplos de cómo fue implementado la fase que nos está diciendo, cuáles fueron algunos errores, cuáles fueron las ventajas competitivas e incluso nos pregunta, pensando en esos ejemplos, qué haríamos nosotros en una situación similar, ¿no? Y importante, este marco no solamente ha sido adoptado por empresas privadas, sino también lo tienen agencias gubernamentales, principalmente en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué hago o por qué recalco esto? Porque ya es una metodología o ya es un marco probado, entonces sirve para cualquier tipo de industria, pero también sirve para gobierno, ¿no? Y ha sido aceptada por gobierno. Ahora, ¿dónde podemos aplicar entonces CPM AI? Bueno, lo podemos aplicar en proyectos que tengan que ver con alguno de estos rubros. Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, automatización de procesos, Big Data Analytics, entre otros, ¿no? Y si quisiéramos ahondar o si quisiéramos aterrizar en qué sectores se ha utilizado, bueno, se ha utilizado en sectores tales como salud, banca, retail, energía y gobierno, entre muchos otros. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que lo que ustedes vayan a estudiar ya es probado, o sea, no es como un experimento del PMI para ver cómo funciona, sino ya se probó en casos reales. Sabemos que funciona tanto en empresas privadas como en gobierno, como en otro tipo de instancias, entonces eso nos da pues un valor agregado a lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Cuál es la estructura y cuál es la metodología de esta certificación? Bueno, la metodología CPM AI consta de 6 fases, las cuales nos dice qué tendríamos que estar haciendo en un proyecto de inteligencia artificial. ¿Ok? Primero, el entendimiento del negocio, después, el entendimiento de la información, preparación de la información y algo que les quiero decir, a lo mejor estas tres las tenemos entre comillas cubierto con lo que nosotros tenemos como background de business analyst, que la mayoría de nosotros al ser project manager lo tenemos. Pero después viene lo interesante, porque las tres otras fases son las que probablemente no tenemos el conocimiento o tenemos un conocimiento mínimo, que es modelado, evaluación, desarrollo y operaciones. Entonces, sí es un extra lo que nos da, porque hay cosas que al estar en contacto en otro tipo de proyectos, aunque no tengan nada que ver con inteligencia artificial, de una u otra manera sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, como es el entendimiento del negocio, levantamiento de requerimientos, hacer la alineación estratégica de estos requerimientos con lo que realmente necesita la organización. Todo eso, yo estoy segura que es muy fácil para nosotros captar la idea. Sin embargo, a partir del punto número 4, sí son cosas nuevas, sobre todo que si no somos de la parte de tecnología, puede que sean muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué vemos un poco en cada uno de estos pasos? Bueno, en la fase 1, que es el entendimiento del negocio, nos explica cómo tendríamos que estar definiendo estos objetivos de negocio y las métricas para entender el éxito o el fracaso del proyecto. Por eso les decía que este punto número 1 casi que le podemos dar check porque lo hacemos en todos los proyectos. Número 2, tenemos el entendimiento de la información, ¿no? Cómo estamos recolectando, explorando y evaluando los datos. Aquí se empieza a poner un poco más interesante porque ya nos habla de qué características debería de tener esta información para que sea información que funcione para el proyecto, ¿no? Después, la preparación de la información, la limpieza, transformación y estructuración de los datos, que bueno, para aquellos que estudiamos informática ya hace tiempo sería tipo un ETL, pero aquí ya está enfocado a la inteligencia artificial. Y ahora viene la parte que les comentaba, que es un poquito diferente o nos tendríamos que enfocar porque es lo que muchos de nosotros desconocemos. El modelado, cómo hacer una selección y construcción de modelos adecuados. La evaluación, cómo validamos que estos modelos funcionan o dan los resultados que yo espero para los objetivos del negocio. Y finalmente, cómo es que implemento estos modelos y cómo los monitoreo, ya que son modelos productivos. Entonces, cada una de estas fases viene perfectamente explicada durante su proceso de estudio para la certificación y bueno, obviamente las preguntas del examen tienen que ver con cada uno de estos puntos, ¿no? Algo que yo les recomiendo mucho y lo vamos a ver más adelante es que mientras estén haciendo o mientras estén estudiando para la certificación, traten de tomar notas. Si bien el material de estudio contiene, digamos, el cuerpo del material,
que son videos mayoritariamente, y aparte viene una hoja de trabajo donde vienen como unos screenshots de las principales diapositivas que se transmiten durante estos videos, y también viene una hoja de trabajo con algunas anotaciones que nos preguntan durante el curso, ¿no? Yo sí los invito a que cuando estén estudiando para la certificación, ya sea que tal vez me voy a ver muy old school, pero o impriman el material con los slides o lo tengan a mano y hagan anotaciones. ¿Por qué? Porque muchos conceptos son conceptos nuevos y que algunos se pueden confundir fácilmente entre otros. Y al final en el examen sí vienen ese tipo de conceptos. Entonces, algo que yo les puedo recomendar es que vayan tomando anotaciones y también durante cada módulo viene un examen final, o bueno, no final, como parcial y al final uno final. Entonces, también que traten de anotar qué tipo de preguntas son las que están haciendo, porque en el examen vienen preguntas que son muy parecidas a ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la históricamente, ¿cómo se dio la inteligencia artificial, no? ¿Cuántas son las fases del modelo? ¿De qué va tal fase del modelo? Digo, ahorita les estoy haciendo preguntas muy sencillas, entre comillas, pero sí es importante como que vayan haciendo anotaciones para que se les haga más fácil estudiar al final cuando terminen la certificación, ¿sale? Ahora, ¿cómo se integra esta certificación con el PMI? Bueno, pues combina CRISP-DM con el enfoque de PMI tradicional. Y con PMI tradicional me refiero a lo que nosotros como PMs sabemos, o como PMPs más bien. Es compatible tanto con enfoques predictivos como ágiles y si me quiero ir un poquito más allá, también es compatible con proyectos que estamos haciendo de manera híbrida. Entonces, no hay como ninguna limitación dependiendo del ciclo de vida que estamos siguiendo del proyecto, lo cual funciona mucho y sí marca bastantes temas de gestión de proyectos que nos ayudan a mejorar la estructura y la comunicación en este tipo de proyectos. Entonces, hace como un muy buen match y por eso digo que combina lo mejor de los dos mundos, ¿no? Combina lo mejor de cómo se llevan a cabo los proyectos de IA sin meternos en administración y los mejores prácticas que nosotros sabemos que hay que seguir por administración de proyectos. Entonces, en esa fusión es como se crea esta certificación. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos por estudiar esta certificación? Pues bueno, beneficios como todas las certificaciones del PMI, pues son varios, ¿no? Una, te posiciona en el mercado como PM con enfoque en inteligencia artificial. Yo ya vi un par de ofertas laborales donde ya te piden tener alguna certificación que tenga que ver con inteligencia artificial. De hecho, también ya vi una que específicamente te pide esta, porque se está convirtiendo en la más reconocida. Entonces, sí te posiciona como alguien que al menos entiende el lenguaje de la inteligencia artificial. Yo les diría que podría ser el símil, que para las personas que están muy metidas en inteligencia artificial, el que nosotros como PMs digamos que tenemos esta certificación, es como si en el mundo de proyectos nosotros dijéramos que tenemos la CAPM. A lo mejor no somos expertos, pero sí somos capaces de comprender cuáles son las fases del proyecto, somos capaces también de entender y comunicar en un lenguaje apropiado, en la jerga de inteligencia artificial. Entonces, eso yo creo que sí da un plus, sobre todo por lo que platicábamos. Muchos de los proyectos, algunos obviamente son basados 100% en inteligencia artificial, pero otros de ellos, aunque no sea el foco, tienen estos tintes ya de tecnología. Entonces es como súper importante que conozcamos este lenguaje. ¿Ok? En ese sentido, pues obviamente mejora nuestro perfil profesional porque nos los hace ver más robusto, aumenta nuestra adaptabilidad a las nuevas tendencias porque, insisto, pues con esto ya conocemos todos los conceptos básicos y bueno, es un diferenciador en el mercado laboral. Importante para aquellos que sí son del mundo de tecnología, esta certificación es totalmente agnóstica, así que no importa si estamos utilizando Azure, AWS, Google Cloud o cualquier otra tecnología que me quieran decir, el marco aplica de igual manera. Entonces, es decir, no está entrelazado con alguna tecnología en particular, lo cual nos da una ventaja. A lo mejor ahorita estamos en una empresa donde trabaja 100% AWS, pero el día de mañana estaremos en otra que trabaje con Azure. No importa, el marco es totalmente agnóstico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Beneficios para las organizaciones. Pues bueno,
hay mayor probabilidad de éxito en proyectos de inteligencia artificial. De hecho, en uno de los módulos que tiene la certificación, nos habla de porcentajes de por qué fallan los proyectos en inteligencia artificial, ¿no? Muchas de estas causas de falla, nosotros ya la conocemos en general por otro tipo de proyectos, ¿no? Porque no se hizo un correcto levantamiento de requerimientos, porque los requerimientos no cumplen con lo que estaba solicitando el stakeholder, etcétera. Pero también nos da ciertas características por las cuales falla puntualmente en proyectos. Entonces, esto es bien importante. Con este conocimiento, digamos, a nivel de organización, pues también tenemos una reducción de riesgos, porque todos estamos hablando el mismo lenguaje de tecnología. Entonces, eso es bien importante. Tercero, pues mejora la comunicación entre negocio y tecnología y para nosotros esto es o debería ser un punto clave porque nosotros como project managers pues somos ese puente entre el negocio y la tecnología y nos apoya a alinearnos de manera estratégica con las iniciativas de inteligencia artificial. Para aquellos que ahorita a lo mejor ya los asusté, que dije que sí hay cosas técnicas, no, o sea, sí hay cosas técnicas, pero el fun fact de aquí, la certificación no se centra en programación de algoritmos, sino en gestionar proyectos. O sea, toda la carga técnica que tiene la certificación es por, como les decía, tenemos que entender de qué van este tipo de proyectos, ¿no? Hay conceptos fundamentales que tenemos que saber qué significan, cómo se aplican, por qué nos aplican, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obtengo la certificación? Pues bueno, es de las pocas certificaciones del PMI que no requiere conocimientos previos, ¿no? Si es la primera vez que nos estamos acercando a un proyecto de inteligencia artificial, está bien. Si ya tenemos cierta experiencia previa, también está perfecto, pero no requerimos comprobar conocimientos anteriores, ¿no? Y tampoco tenerlas. O sea, si por algo ustedes me dicen, bueno, es que yo soy de la industria de la construcción o soy de oil and gas y la verdad es que estos conceptos me parecen un tanto ajenos, no se preocupen, o sea, van a aprenderlo en la certificación. O sea, yo creo que para personas que no están tan en comunicación con la parte tecnológica, pues es hasta un plus porque tienen esta parte de ya gestión de proyectos con IA, pero también les va a servir mucho a la parte de IA, ¿ok? ¿Para quién está pensada la certificación o cuál es el marco que el PMI pensó? Bueno, pues obviamente para nosotros como project managers y de hecho en uno de los primeros temas que marca la primera unidad, nos dice que principalmente para personas que ya somos PMPs, ¿no? Pensando en que nosotros ya tenemos también un conocimiento formal de proyectos, de programas, de portafolios, donde es más fácil saber qué tendríamos que estar haciendo en un proyecto, aunque no fuera de inteligencia artificial, ¿no? Pero, digamos, el mercado o el público objetivo no se queda ahí. También es para líderes de transformación, personas que están trabajando en TMOs, personas que, son tipo people consulting, pero que hablan de transformación. También para este tipo de perfiles es la certificación. ¿Por qué? Porque también nos muestra cómo migrar de, cierto tipo de proyectos sin la relación con inteligencia artificial a proyectos con relación, con inteligencia artificial, ¿no? La modalidad es totalmente en línea, como la mayoría de las certificaciones del PMI, y bueno, incluye los materiales, que es, como les decía, un manual. Cada, cada sección o cada módulo, ustedes pueden descargar un manual que tiene los slides que se van presentando. La unidad como tal muestra videos. Videos algunos que son teóricos, o sea, nos va a marcar en el slide como que cuál es el concepto que estamos revisando, cómo se aplica, si hay algún contexto histórico importante, pero también introduce como cierto tipo de entrevistas, o al menos es otra voz la que narra, donde nos habla de casos prácticos de cómo esto ya ha sido implementado, cuáles han sido las bondades de implementarlo y demás, ¿no? Y bueno, tiene una evaluación final incluida, además de, como les decía, que cada módulo tiene ciertas evaluaciones parciales. Tienes que tener un 80% de cada evaluación parcial para que te permita continuar. Y finalmente tiene una evaluación al concluir cada módulo y una evaluación al concluir todo el curso, ¿no? Es 100% online y flexible y puedes avanzar a tu propio ritmo. Aunque aquí yo les hago una sugerencia. Debido a que hay conceptos que muy probablemente no conozcamos con anterioridad, esta certificación, a diferencia de otras, yo sí les sugiero que si la van a empezar a hacer, no sé, o sea, se digan, en 3 semanas la voy a hacer, que no dejen días sin estar revisando el material y que no lo abandonen, porque también como es secuencial,
si dejamos como mucha pausa entre algo que ya revisé y después, no sé, lo dejé un mes y lo volví a hacer, es muy probable que tengan que volver a revisar al menos la unidad anterior como para estar en canal de los conceptos. Entonces, yo sí les recomiendo que cuando la tomen, nos hagamos el propósito de hacerla en cierto tiempo para que no se nos vaya los conceptos que ya aprendimos y tengamos como esta secuencia de qué va pasando, ¿no? Porque también, como les digo, si bien tenemos el material con estas pequeñas copias de las diapositivas, la realidad es que estamos escuchando, ¿no? Entonces, por eso les volví a decir de tomar notas de qué nos están diciendo en la certificación y pues bueno, no dejar como tanto lapso entre una sesión y otra. ¿Cuál es el temario de esta certificación? Bueno, empezamos conociendo fundamentos de inteligencia artificial y su aplicación práctica. Aquí les van a contar un poquito de la historia que yo les hablaba, desde cuándo nace el concepto de inteligencia artificial, cuáles son los conceptos, digamos, socialmente aprobados de qué es la inteligencia artificial, cuáles han sido las eras y cuáles son las aplicaciones a lo largo de la historia. Después nos dan una breve introducción a CRISP-DM y su adaptación en proyectos reales. Esta segunda unidad es donde ya nos empieza a hablar de la conjunción de inteligencia artificial con proyectos. Entonces, a partir de aquí, para nosotros es cuando empezamos a tener esta jerga de proyectos, ¿no? Después nos habla de gobernanza y ética en inteligencia artificial, lo cual yo creo que está maravilloso porque muchos de los marcos que existen bajo otras industrias o bajo otros marcos no tienen esta parte de gobernanza y ética, entonces me parece genial que lo tenga. Nos dice cuál es el ciclo de vida de los datos en los proyectos de inteligencia artificial y entramos a la aplicación de la metodología CPM-AI en las 6 fases, que si recuerdan era los requerimientos del negocio, requerimientos de la información, cómo puedo limpiar esta información y después cómo llego a la aplicación del modelo y el monitoreo del modelo. Estas son las unidades más largas, algunas de ellas por cada fase tienen como parte uno y parte 2 y aquí es donde más yo les haría el énfasis que si la van a hacer, cuando empiecen a revisar las fases, es donde ya deberíamos de no tener tantas pausas mientras revisamos el material, porque, nos tiene que quedar como muy claro cuál es la salida de una etapa y cuál es la entrada de la siguiente etapa para que yo pueda tener como cierta fluidez y entender dónde entra el rol del project manager. Porque, insisto, la certificación está enfocada sí, pero también cuando nosotros la tomamos tenemos que tener como mucha claridad de que nosotros somos el project manager, no somos el analista de datos, no somos el programador, esta óptica de project manager, ¿ok? Se incluyen también casos prácticos a nivel empresarial y gubernamental, como les decía, y yo creo que esto tiene más relevancia a lo mejor para los miembros de PMI de Estados Unidos, pero al ser un marco ya aprobado en el gobierno de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, como que hacen mucho énfasis en cómo, si fue un caso de éxito en estos gobiernos, cómo se podría haber traducido en empresas, ¿no? Y creo que esto lo hacen muy bien, o sea, sí queda como muy claro el por qué las mejores prácticas dan resultado, pero es como súper importante que entendamos que a lo mejor, pues para una realidad latinoamericana no hace tanto match los casos de éxito gubernamentales, pero saber cómo se ha aplicado. Y finalmente, pues tiene una evaluación final, ¿no? A lo que yo les decía, la certificación no requiere experiencia técnica avanzada o en programación. Si la tienen, obviamente les será un poco más sencillo comprender algunos de los conceptos, pero si no la tienen, no hay como ningún problema. ¿Ok? ¿Cuál es el costo de la certificación? Bueno, el costo aproximado es de $499. ¿Y qué les incluye? Les incluye acceso completo al curso, o sea, ya es como un bundle de el curso más el examen. Entonces, en este, curso, es lo que les decía, viene el que ustedes puedan revisar los videos, que es cada una de las unidades, por cada una de las unidades viene su manual, que son los slides que presentan en los videos, y vienen casos prácticos, además de que viene su hoja de trabajo, porque cuando ya estamos en la metodología de las 6 fases, les va a preguntar, o sea, para este caso, ¿tú qué harías? Y viene un tipo de checklist que ustedes tienen que ir contestando. Esto, este checklist, por ejemplo, que les digo, no lo revisa la certificación, pero es para que ustedes vayan haciendo un ejercicio realmente práctico y se convenzan que no solamente queda en la teoría, ¿no? Les presentan o nos presentan un caso y es cómo nosotros como project manager actuaríamos. O sea,
qué datos estaríamos considerando, qué sí sería importante, qué no sería importante. Entonces, esa hojita también es importante que la tengan a mano, ¿no? Da acceso a cierto soporte técnico y a un networking de las personas que están en Cognilytica tomando la certificación, lo cual es también muy importante. Y, nos incluye un intento del examen final. Ahorita vamos a ver las características del examen, pero bueno, como todas las certificaciones del PMI, la idea sería que la pasemos de manera satisfactoria en el primer intento. Este ya está pagado, pero si por algo nosotros reprobáramos el examen, podemos pagar otros intentos en el futuro, ¿no? Pero bueno, con este paquetito solo va incluido un intento. Y al final, pues nos dan nuestro certificado y se va a nuestra lista de certificaciones del PMI, las cuales aplican como las otras certificaciones. Tenemos que tener un número de PDUs cada cierto tiempo para lograr la certificación. Tenemos nuestro certificado propiamente y la certificación se presenta en nuestro dashboard. Ahora, eh, como todo material de estudio del PMI, pues también les dan PDUs, que esa podría ser una motivación también para que tomen la certificación. Si concluimos todos los módulos de la certificación, estaríamos obteniendo 20 PDUs. ¿Cómo están divididos estos PDUs? Bueno, tenemos 10 de Technical Project Management, que ahorita sería como Ways of Working. Tenemos 5 PDUs en Leadership, que ahora en el nuevo triángulo de talento sería Power Skills. Y tenemos 5 PDUs de Business Acumen. Entonces tienen 10, 5 y 5. Lo cual también está muy interesante porque si están persiguiendo una recertificación, ya sea PMP, sea PM o alguna de programas, portafolios, pues bueno, ya tendrían 20 PDUs, ¿no? O sea, independientemente de que obtuvieran otra certificación, ya son 20 PDUs adicionales. Ahora, estos son reportables directamente en el sistema para PDUs del PMI, pero raramente lo tendrían que hacer ustedes por sí mismos. La realidad es que al acabar el curso, en automático se les abonan los PDUs, ¿no? Entonces, también una buena estrategia pudiera ser tomar esta certificación en algún momento donde sepamos que necesitamos PDUs para las otras certificaciones, pues para que tenga un valor doble, ¿no? Ahora, ¿de qué va el examen? Bueno, el examen es en línea y no tiene un proctor, ¿no? A diferencia de un PMP que tenemos el proctor en línea, este examen no tiene certificación. Es un formato de 60 preguntas de opción múltiple y tenemos hora y media para completarlo. Eh, Aquí el PMI, como normalmente, confía en nosotros, en que no tenemos al lado nuestro cuadernito de notas. Se supone que nosotros lo hacemos con lo que estudiamos y bueno, así debería de ser. Pero sí tenemos que ser bastante ágiles porque tenemos minuto y medio para cada una de las preguntas. Entonces, son tipo preguntas tipo PMP, donde son 4 posibles respuestas, una respuesta correcta y hay tipos de preguntas como de ¿cuál es la opción más cercana a? ¿Cuál sería la opción menos, relacionada con? O sea, no siempre es la de que es solo una posible respuesta. Sí es, estructura pues, estos modelos de valores de más acercado con, o más relacionado, o menos relacionado. Entonces, sí hay algunas preguntas que pudieran resultar un tanto triquis. Entonces, para eso sí hay que estudiar. La calificación mínima para aprobar es del 80% y como les mencionaba, bueno, cuando nosotros pagamos la certificación, tenemos el primer intento para pasar el examen incluido. Si lo fallamos, pues podemos volver a presentar el examen, pero pues la realidad o la idea sería que no pasara esto, ¿no? Que lo pasáramos desde el primer momento. Y algo importante que yo les mencionaba es que sí revisemos el material. En las primeras unidades, por ejemplo, en donde nos habla de la historia de la inteligencia artificial, las eras de la inteligencia artificial, o sea, ahí sí habría que sacar como algunos datos importantes es de qué año a qué año es, cuántas eras son, etcétera. Y en cuanto a las fases, si quisiéramos hacer un símil con el examen de PMP, ahí yo creo que la estrategia que a mí me funcionó es tener clara cuál es la salida de la fase y qué se espera como entrada de la siguiente. Porque muchas preguntas vienen en ese sentido, ¿no? Y cómo nosotros como project managers gestionamos esas salidas y entradas. Para cerrar, digo, la verdad es que esta sesión es como muy concreta. Quisiera darles una comparativa con otras certificaciones. O sea, estamos aquí porque somos project managers y nos interesa esta relación del PM con inteligencia artificial.
Pero si por aquí hay alguien más técnico que me diga: "No, como que no me convenciste con tu speech de esta certificación", quisiera hacer una comparativa con algunas otras certificaciones que hay en el mercado que no son para project managers, pero que quizá nos pudieran llamar la atención, ¿no? Si tuviera que definir solo en 4 bullets por qué esta certificación, bueno, una, y la razón 1000 por la cual deberíamos de tomarla o por la cual debería de ser nuestra certificación eje, es que se enfoca en proyectos. O sea, el resto de certificaciones que les voy a comentar sí tienen su background o su concepto o su contexto, perdón, en inteligencia artificial, pero no tienen de manera práctica esta relación con proyectos. Entonces, esta es la única que existe al momento que tiene ese match de administración de proyectos con inteligencia artificial. Segundo, pues es esta parte de mejores prácticas del PMI más las mejores prácticas de este modelo que es el CRISP-DM y de eso pues sale cómo debería de ser nuestra intervención como administradores de proyecto en este tipo de iniciativas. Es 100% aplicable a proyectos reales y no requiere conocimientos técnicos previos. ¿Qué otras certificaciones podríamos estar revisando? Bueno, por ejemplo, existe la AI 900 de Microsoft. Esta tiene un enfoque técnico, son fundamentos de inteligencia artificial. Esta certificación no es agnóstica. Esta certificación sí es, por ejemplo, 100% para personas que trabajan con Azure y no tiene nada que ver o no es, no que no tenga nada que ver, no tiene este sabor de gestión de proyectos. Entonces, digo, para que la tengan en cuenta, no estoy diciendo que sea mala, no, pero no es como tanto nuestro concepto de administración de proyectos. Tenemos otra certificación que es la IBM AI Engineering, que está enfocada en habilidades técnicas, por ejemplo, programación en Python y ML, que ya verán qué es ML en el curso, y sí requiere experiencia técnica. Por ejemplo, este tipo de certificaciones, alguien que me diga que no viene de un contexto tecnológico, sí, yo no me atrevería a decirles tómenla, porque si necesitan saber programar, si necesitan saber al menos un poquito de lógica algorítmica, entonces, estas certificaciones tienen que ver como con, algo más técnico. Ahora, si ustedes me dicen: "Ah, pues muy bien, pero, pues, tenemos las otras certificaciones del PMI". Sí, pero las otras certificaciones, pues, no están enfocadas en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso, si lo que queremos es el combo box de inteligencia artificial con proyectos, pues, esta es la opción. Una vez que, si todo sale bien, nos certificamos en, CPMAI 7, hay como un add-on que podemos tomar, que es el Plus I. Esta certificación también la brinda el PMI y esta certificación está más enfocada en ética. La E es de ethics y es por la ética, ¿no? Entonces, es una versión que incorpora más temas de gobernanza y el tema de los sesgos que les comentaba a un principio. Esta es una certificación pues más chiquita que la otra, porque la otra hablábamos de que son 20 PDUs, o sea que al menos son 20 horas de estudio. Estas son alrededor de 9 horas. Yo creo que si, ven los videos una sola vez, me atrevería a decir que a lo mejor son 7 horas. Si les gusta repasar cierto contenido o son de las personas que, como yo, toman notitas, probablemente se podría ir a unas 12 horas, pero, va más enfocada a éticas. ¿Cuál es su cosa? Su costo, perdón, son $199, pero si ya cuentas con la certificación, o sea, si ya estás totalmente certificado con la CPM AI, te dan un precio especial, que ya nada más es como, digamos, cómo montar esa certificación sobre la que ya tienes. Y de hecho, el PMI ahorita tiene un paquete donde puedes, comprar ambas, ¿no? Viene el material de la CPM AI versión 7 completo y viene, ya esta parte del Plus Ethics en un solo paquetito. Entonces, esto no siempre está, he visto que ha estado y no ha estado. La realidad es que esta certificación desde que salió ha tenido algunos cambios en el mercado, pero puede ser, si a ustedes les gusta, puede ser una opción desde el principio tomar con este add-on, ¿ok? Y, importante, ya solo para concluir y revisar si hay alguna duda, recordar que ustedes como miembros, digo, sé que esta sesión está abierta a miembros y no miembros, pero para los que no son miembros, para que se animen a ser miembros y para los que son miembros, que se animen a sacarle el provecho necesario a su membresía. El PMI ofrece bastantes cursos gratuitos en relación con IA. De hecho, los ha ido sacando de forma paulatina y estos cursos, además, como que algunos empezaron siendo con costo, después se liberaron y bueno,
obviamente se proyecta que para el futuro el PMI sacará más de este tipo de cursos. Pero bueno, ¿cuáles son los que sí o sí están de forma gratuita ahorita para ustedes que son miembros? Fundamentos de inteligencia artificial para Project Managers, que ese yo creo que tiene que ser un must para todos los que estamos conectados en esta sesión. Existe un segundo curso que es Machine Learning Basics for PMs, que nos habla ya un poquito de temas un poco más técnicos sobre qué es el Machine Learning, y cuál es la intervención o qué se espera de un project manager que tiene contacto con este tipo de proyectos. También tenemos uno sobre la ética, el uso ético, perdón, de inteligencia artificial en proyectos. Yo también me detendría a este, creo que este también es un básico que todos deberíamos de tomar. Como yo les comentaba, hay muchos conceptos que para todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados en tecnologías o en proyectos con inteligencia artificial, deberíamos de tomarlo en cuenta, como es la justicia algorítmica, los sesgos inducidos por inteligencia artificial, las características de los programadores de la inteligencia artificial y al final, qué características o qué modelo normativo debería de tener yo como project manager cuando utilizo inteligencia artificial, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, y ahorita antes de comenzar el webinar hablábamos con José Luis, digo, tiene posibilidades infinitas, pero obviamente sí tiene que estar respaldado por un uso ético de ella, ¿no? Hay ciertas limitantes donde si no hacemos este uso de manera adecuada, ya estamos incurriendo en otro tipo de problemas que incluso pueden llegar a ser legales. Entonces, ese es otro curso que yo les sugiero bastante que lo tomen. Y tenemos otro que también está muy padre, que es el de Artificial Intelligence, Power Decisions Making. Nosotros como Project Managers siempre somos tomadores de decisiones, ¿no? Una de nuestras labores principales en los proyectos es saber qué decisión tomar o qué forma de trabajo utilizar para tener mejores resultados para la empresa, para el proyecto y también para nosotros como profesionistas. Entonces, este también es importante, están muy cortitos, son fáciles de tomar, son muy digeribles, entonces, pues bueno, la invitación está para que los tomen. Y recuerden que no solamente estos cursos de inteligencia artificial, sino en general todos los cursos gratuitos que tenemos como miembros los encontramos accediendo a la página de pmi.org. Ya que nos logueamos con nuestro usuario y contraseña, nos vamos a la sección de Learning, después Digital Learning y Free Courses, y ahí van a encontrar unas maravillas que de repente dejamos escapar, ¿no? Al final, cada uno de estos cursos también tiene PDUs y aplican para la mayoría de las certificaciones, así que no lo dejen ir. Y, por ejemplo, un dato importante es que si bien estos cursos empezaron a salir en 2030, en menos de 6 meses ya había 50,000 miembros que los habían tomado. Entonces, creo que si van a empezar su camino, si ya tienen en la mira poder hacer esta certificación, por ejemplo, estos cursos gratuitos son un buen momento para empezar, para que se vayan empapando de conceptos como que qué es un prompt, qué es machine learning, cuáles son las fases, qué es un ETL, etcétera. Y bueno, ya lleguen un poquito más con conocimiento de causa para la certificación, ¿no? Pero insisto, la certificación no tiene requerimientos previos, lo cual es una súper ventaja. Entonces, yo también les diría que lo aprovechen. Particularmente, esta certificación ha tenido cambios desde que el PMI la lanzó. Primero estaba más del lado de Cognilítica, después está ya más del lado del PMI, entonces no dudemos de que en el futuro va a seguir teniendo cambios. Yo creo que es un muy buen momento para que la tomen y pues para que den ese paso en su carrera. Con esto yo acabo, ustedes ya saben cómo contactarme, este es mi correo del capítulo, la Vicepresidencia de Desarrollo Profesional, mi correo personal y bueno, creo que estamos en contacto en LinkedIn, pero si no, pues este es mi contacto en LinkedIn. Así que quisiera saber si hay preguntas o alguna duda o algún tema que les gustaría tratar antes de terminar esta conversación. Por acá nos Sí. dice, Alexandra nos dice Javier Chávez, una vez que pagas el examen, ¿cuánto tiempo tienes para hacerlo? Es igual que el PMP, Javier. Una vez que terminaste el curso, te abre una ventanita de días que tienes, bueno, no de días, o sea, del año calendario para hacerla. Pero yo lo que sí te sugiero mucho, mucho, mucho es que no dejes pasar el tiempo, principalmente por lo que les decía de los últimos módulos. Los últimos módulos sí tienen una carga técnica bastante importante, entonces, más allá del tiempo que tengamos, tratar de hacerlo lo más pegados a haber acabado el curso, ¿no?
El curso, el curso, perdón, el examen, como les comentaba, no es con Proctor, entonces es más fácil, o sea, cuando tú le das clic a empezar el examen, no tienes que haberlo programado ni nada, o sea, únicamente es que también tengas como claridad de que puedas apartar esa hora y media para hacer tu examen y listo, es como lo único que te pide. Entonces, bueno, esa es la respuesta. Gracias, Ale. Tenemos otra de Juan Carlos Miranda. Nos dice, particularmente para PMP, que no estamos en la industria de la tecnología, ¿la certificación es para proyectos de IA o para proyectos con IA? Es para proyectos de IA. Muy buen comentario, Juan Carlos. Sí, es para proyectos que se basan más en este uso de modelos o generación de modelos, ¿no? Pero aquí viene el comentario que les decía al principio. A ver, antes a lo mejor podríamos decir, bueno, solo los proyectos que son 100% tecnológicos tienen como esta característica de la inteligencia artificial. Pero la realidad es que actualmente, y bueno, yo sé que tú estás en un sector muy puntual, pues todos tienen ya este saborcito de alguna generación de un modelo, alguna generación de un patrón. Entonces, yo creo que vale la pena, o sea, porque de una u otra manera sí estamos gestionando proyectos que tienen IA, ¿no? Entonces, para eso es la certificación. Claudia nos decía que cuál es el podcast, perdón, que recomendamos. Ya José Luis nos hizo favor de mandarlos, que es el de AI Today. Y yo le recomiendo mucho ese podcast, ¿eh? Fuera de el Project Management, es muy bueno. Abordan conceptos como desde un principio. Traten de buscar el podcast desde el principio, porque si bien no es como un storytelling que vaya en orden, sí tiene que ver algunas cosas que se vieron anteriormente con otros temas que van desarrollando. Entonces, si lo pueden leer y pueden como ir entrelazando, les va a servir bastante, Clau. Y pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien se quiere desmutear o alguien que quiera comentar algo más. Tenemos por acá, a ver, por acá tenemos una. Ok, dice por acá Juan Ignacio Mares, igual que en otras certificaciones, tiene vigencia de 3 años que requieres PDUs. Sí, ahí no les puse la tablita, pero se las mando después de la sesión. Pero sí, es un modelo igual que las demás que requiere recertificación con cierto número de PDUs. Sí. Perfecto. ¿Alguien más de los asistentes que tenga alguna pregunta para Alexandra? Use abrir su micrófono o lo escriba por acá por el chat. Que ahí vemos que no por el momento. Entonces, bueno, acá tienen los datos que tiene de Alexandra por si en el Inter que ustedes llegan a esto, tienen alguna pregunta, pues se le pueden hacer esas preguntas a ella para que los pueda orientar en cómo puedan obtener satisfactoriamente esta certificación. Y pues bueno, como todo, algo que uses compartirnos antes de Sí, reconocimiento. no, pues, solo decirles que, pues, al final, no se trata como de coleccionar certificaciones, porque yo también no soy muy dada a eso, pero sí creo que, es una certificación que sí les puede dar mucho punch ahorita, ¿no? Como les platicaba al principio, creo que mal usamos o malentendemos que la inteligencia artificial es algo nuevo. No, la realidad únicamente es que ahora la inteligencia artificial es de uso más doméstico. Esa es la realidad. La inteligencia artificial ya lleva muchísimos años, pero obviamente tiene más que ver con lo que hacemos en el día a día muchas profesiones, ¿no? Entonces nosotros como PMs, pues no nos podemos quedar atrás porque, insisto, así como hay personas que 100% estarán metidas en un proyecto de IA, habrá personas que solo tienen ciertos tintes, pero es importante conocer los conceptos, ¿no? O sea, este símil que yo les decía del CAPM, o sea, yo creo que vale la pena. Es como si me dijeras, bueno, no soy técnico, pero entiendo lo que me estás diciendo, tú desarrollador, tú data analyst, ¿no? Entonces, eso creo que es súper importante. Y Eduardo nos dice, ¿solo está la certificación en inglés? Sí, ese sí puede ser un tema. El material está en inglés, el examen está en inglés. Sin embargo, el material de estudio sí está muy amigable. O sea, yo les puedo decir que no es un nivel de inglés como decir, ay, no le entendí nada, ¿no? No, o sea, y si lo releen y demás, lo pueden manejar perfectamente. Yo creo que alguien con nivel A2, B1, tal vez, ya no le costaría la certificación. Entonces, pues bueno, ahí la sugerencia es que la hagan. La otra sugerencia es que empecemos por los cursos gratuitos que ya tiene el PMI. Algo que yo siempre les digo es,
tenemos la membresía, pagamos por la membresía, pero muchas veces no le sacamos jugo a la membresía. Ustedes, para los que están aquí, son miembros, pues saquémosle el jugo, ¿no? O sea, esos cursos valen la pena, esos cursos los pueden poner en su CV y pues bueno, vayámonos como haciendo a la idea de estas sesiones, ¿no? Y para aquellos que no son miembros, pues la invitación a que sean miembros, pues porque es una de las superventajas el abrir la biblioteca de La Bella y la Bestia en cuanto a certificaciones y cosas de proyectos. Entonces, yo diría que lo hagan. Pero ya, José Luis, ya me extendí mucho, perdón. No, gracias a ti por esta información que nos aporta bastante valor para este camino profesional y pues bueno, por supuesto que ese camino profesional, como lo sabemos, es reconocido aquí en el capítulo. Por esa razón, el Project Management Institute, capítulo México, otorga el presente reconocimiento a Alexandra Latorre por su valiosa contribución a la comunidad de dirección de proyectos con la conferencia, certificación CPMAI B7, impulsa tu carrera en proyectos con IA, fortaleciendo la cultura en la dirección de proyectos para beneficio de México, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025, confirma alcance de Arturo Barrios, presidente, PMI Capítulo México. Alexandra, Muchas muchísimas gracias, gracias José por Luis. esta, por esta No, valiosa participación, por esta valiosa información. no, pues muchas gracias. Ahora me tocó estar del otro lado. Y como siempre, los avisos parroquiales. Veo que varias personas en el chat pusieron que no les han llegado sus PDUs. Ahí tenemos un retraso considerable, entonces les pedimos que tengan paciencia. Sí, faltan de llegar varios reconocimientos de los últimos webinars, yo creo que alrededor de mes y medio, entonces ahí ténganos paciencia. De cualquier manera, creo que José Luis ya les pidió algunos datos de manera personal para los que no han llegado, ¿no? Eso, punto número uno. Punto número dos de los segundos avisos parroquiales. La siguiente semana tenemos evento en las oficinas de Cisco. Entonces, sería un honor verlos ahí. Yo sé que en este webinar están conectados personas que nos hemos visto allá en Cisco, entonces sería un honor tenerlos allá. Esta va a haber un panel que es de la resistencia, la resiliencia, mujeres en el project management, y este panel surge porque en Cisco, que bueno, como saben, son uno de nuestros aliados que tenemos, ellos festejan, bueno, no festejan, ellos se toman muy a pecho el tema de octubre en cuanto al cáncer de mama, entonces este evento está enmarcado en este día de pues cómo las mujeres nos desenvolvemos en el project management, ¿no? Y tenemos, bueno, más bien, es un evento sin costo para los miembros del Capítulo México. Será el próximo miércoles, empezaremos 6:30. Ahí sí pedimos asistencia puntual porque sí empezaremos a las 6:30. Y la mecánica es, hay panelistas del lado de Cisco, hay panelistas del lado del PMI y bueno, pues hablar de nuestras experiencias en conjunto, ¿no? Algunas personas, porque este panel afortunadamente ya llevamos muchos años haciéndolo, nos preguntan, bueno, ¿el evento es solo para mujeres? No, les digo que es de mujeres por esta parte de conmemorar en octubre la prevención del cáncer de mama, pero la realidad es que también nos aportan mucho su visión como hombres de cómo ven también ustedes el rol de la mujer dentro del project management, ¿no? Entonces las inscripciones ya están abiertas, el evento es gratuito, al final del evento hay un pequeño networking para que conozcamos gente de Cisco, nos conozcamos entre gente del PMI, así que será un gusto verlos por allá. Segundo aviso parroquial, déjenme, bueno, el próximo miércoles, que ya no sería el primero, o sea, el primero nos vemos en las instalaciones de Cisco, el 8 de octubre volvemos a nuestros miércoles de desarrollo profesional y va a ser un tema súper interesante que también les decía que tiene que ver con Lean, entonces próximamente ya lo verán publicado. Y último aviso parroquial, ya son las 8, recuerden que todavía tenemos abiertas las inscripciones para el PM Tour. Entonces, para aquellos que no se han inscrito, que espero que ya todos se hayan inscrito, aún están abiertas. Estamos preparando una agenda, la verdad es que bastante robusta, bastante bonita. Va a haber paneles, va a haber conferencias magistrales, va a haber conferencias de esta comunidad. Me refiero a las personas que mandaron su paper para el Call for Papers. Entonces, pues en la medida de lo posible, no se lo pierdan. Esperamos sus inscripciones. Si tienen cualquier tema, cualquier duda, pueden contactar a Liz o pueden contactar a cualquier persona de la mesa directiva. Estaremos felices de contestarles. Y pues bueno, ya no les quito más su tiempo. Estamos en comunicación. Nuevamente, nos vemos el miércoles en Cisco. Nos vemos dentro de 2 semanas en estos webinars. Y pues bueno, quedan otros pendientes porque algo que habíamos comentado en nuestra última sesión de certificaciones es que también teníamos que tener una sobre la de PMO, que son las nuevas,
y la de proyectos sustentables. Así que muy seguramente me volverán a escuchar en octubre y en noviembre para hablar de esas otras 2 nuevas certificaciones y, pues, ya haber dado como el recorrido a la mayoría de certificaciones, actuales del PMI. Así que sin más por el momento, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles en persona en Cisco. Muchas gracias, José Luis, y gracias a todos por llegar hasta el final. Gracias a Buena todos, una noche. excelente noche. Hasta Bye.